¿Qué tal, hermanos? Que Dios les pueda bendecir. Quiero iniciar un estudio importantísimo, el estudio del capítulo 7 de Daniel, que se llama Las cuatro bestias. Es una de las profecías más lindas que hay en la palabra de Dios en la Biblia y queremos hoy poder estudiar juntos esta profecía. Daniel 7 y las cuatro bestias. La vez anterior, el último estudio que tuvimos fue el estudio sobre la estatua del rey Nabucodonosor. ¿Se acuerdan que esa estatua que soñó el rey, que Daniel tuvo que recordarle el sueño y aparte de recordarle el sueño, tuvo que interpretarle el sueño? La cabeza de esa estatua era de oro, el pecho era de plata, el muslo de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro o con arcilla en este caso. Vimos la vez anterior, puede buscarlo en el video que se llama La estatua del rey Nabucodonosor por Will Charria. Vimos que la cabeza simbolizaba a Babilonia, el pecho y los brazos a los medo-persas, el muslo de bronce a Grecia, las piernas de hierro a Roma y los pies en parte hierro y en parte barro, la división del Imperio Romano con las naciones que se rebelaron contra Roma en el año 474. Este esta profecía que Dios le revela a Daniel en el sueño del rey y la profecía de Daniel capítulo 7 que vamos a estudiar vienen de la mano. Solamente que se le van agregando cosas más. Es importante que pueda primeramente estudiar esta para que estudie la que vamos a estudiar de inmediato. Ya vimos lo que representa esta estatua, lo acabamos de hablar, que es la historia de la humanidad a través de reinos. Reinos que gobernaron todo el mundo. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma son reinos que han gobernado el mundo. Están los reinos locales que tienen su historia, que tienen su importancia, pero que no han gobernado el mundo. Y está también los reinos como Babilonia y esos que acabamos de hablar, que han gobernado el mundo. Esta es la diferencia de estos reinos a otros reinos. Entonces ya vimos que la cabeza representa a Babilonia, la cabeza de oro, y también habíamos visto que Babilonia se simbolizaba mucho o se caracterizaba por el oro en sus paredes, en sus estatuas, etcétera, etcétera. El pecho, los medo-persas unidos para conquistar el mundo, vencieron a los babilonios, esto lo vamos a ver otra vez más adelante. Grecia con el muslo de bronce, recuerde que se le decía a los soldados griegos los soldados de bronce, las piernas de hierro, Roma, y los pies en parte hierro y en parte barro cocido en la división de Roma y más anteriormente en la misma división la unión que se quisieron hacer por medio de casamientos, etcétera, etcétera, pero que nunca se logró porque la profecía decía no se van a unir, así como el hierro no se mezcla con el barro, ya estaba profetizado. Eso lo vimos la vez anterior y la piedra que golpea la estatua y la destruye completamente. Entonces vamos con esta introducción a entrar a Daniel capítulo 7 y las cuatro bestias. El primer versículo nos dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. Ahora, antes de seguir leyendo, recordemos que el rey de Babilonia durante el sueño de la estatua era Nabucodonosor. Él era el rey. El rey tenía una hija. Esta hija se casa con Nabopolassar o Nabonido. Y Nabonido y ella tiene un hijo. Ese hijo se llama Belsasar. Es el nieto de Nabucodonosor. En el momento que está Belsasar reinando, su padre está en las guerras. Pero aquí nos dice entonces, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, no era el rey exactamente como tal, porque el rey era el papá, pero él era el rey regente porque el papá andaba en las guerras. Entonces dice en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. En el sueño pasado o la profecía pasada fue Nabucodonosor el que tuvo el sueño. Aquí el sueño lo tiene Daniel. Dice,
Tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. ¿Luego de qué? Luego del sueño y las visiones, dice, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Lo principal es lo que vamos nosotros a leer y a estudiar. Versículo 2 dice, Daniel dijo, yo miraba en mi visión de noche, y he aquí los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Entonces, tiene una visión donde los cuatro vientos del cielo combatían y combatían en el gran mar. Hay que ver qué significan los cuatro vientos, qué significa el gran mar. Y también dice el versículo 3 cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de ese gran mar o de ese mar. Ahora, recuerde que la vez pasada dijimos, buscamos el versículo en segunda de Pedro, donde dice que ninguna profecía es de interpretación privada. Para yo saber qué quieren decir los vientos, porque es profecía, no es literal, es simbológico. Para yo poder saber qué representa el mar y qué representan las bestias, la misma Biblia me tiene que decir qué representa cada una de estas cosas. Importante, los cuatro vientos, el mar y las cuatro grandes bestias. ¿Qué representan entonces los cuatro vientos? Es la primera pregunta que vamos a responder. El 4 entonces involucra toda la tierra, norte, sur, este y oeste. Eso es lo que simboliza el número 4. Cuando aparece el número 4 es un símbolo de totalidad, pero de la tierra. Esta profecía entonces lo que nos dice es que Daniel tiene una visión que involucra a toda la tierra, o sea que es un evento mundial. No es un evento local, sino un evento mundial. En este caso, un evento que se registra o que se da en el viejo mundo. ¿Por qué el viejo mundo? Porque es el mundo conocido en este lugar. Ya habíamos hablado de que América existía, pero no había sido ni siquiera descubierta, ni sabían que existía, aunque existía. Igual que China, que estaba del otro lado del Tíbet, e igual que África del Sur, que no se conocía casi nada de esto. Pero bueno, entonces es el evento o los eventos que se dan en todo el mundo, que son los cuatro vientos, pero en el mundo conocido para ellos. Ezequiel capítulo 37 y versículo 9, hablando de los cuatro vientos, nos dice, me dijo, y es importante que veamos que este capítulo de Ezequiel o este versículo está hablando de la segunda venida de Jesucristo y la resurrección de los muertos justos. Y dice, me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza hijo de hombre. Le está hablando Dios a Ezequiel. Y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de dónde, ven de los cuatro vientos y sopla sobre esos muertos y vivirán. Los muertos que habían muerto fieles a Jesús, a Cristo, que van a resucitar en la segunda venida, están esparcidos en todo el mundo. Por eso dice, Espíritu, ven de los cuatro vientos, todo el mundo, y sopla sobre esos muertos y vivirán. Mateo 24:31, hablando también de la segunda venida, dice Jesús mismo, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. ¿De dónde? De los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Es una forma, una simbología para decir de todo el mundo. Zacarías 2:6 dice, huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparciré. No es que va a tirar a las personas al aire, sino que está hablando de que los va a esparcir por todo el mundo. Jeremías 49:36. Traeré sobre el ar los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo y los aventaré a estos vientos y no habrá nación a donde no vayan fugitivos del An. Lo mismo que nos decía el versículo anterior es lo mismo. Cuando dice los cuatro vientos está hablando a todo el mundo. El pueblo de Israel es esparcido en todo el mundo. Daniel 8:8 nos dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, está hablando de Grecia, pero lo veremos después,
pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, Alejandro el Magno, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables, los cuatro generales de Alejandro. ¿Hacia dónde salieron? Hacia los cuatro vientos del cielo. No es que se fueron a volar o algo así, sino que se fueron a todo el mundo. Recuerda que los generales de Alejandro el Grande se repartieron el reino del mundo conocido en ese tiempo. Entonces vimos que los cuatro vientos representan toda la tierra, todo el mundo. ¿Qué representa el mar en profecía? Porque estas bestias salen del mar. Y si salen del mar, necesitamos saber qué representa el mar. Daniel 7:3 nos dice, y cuatro bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar, salían del mar, crecían, nacían de el mar. Apocalipsis 17:15 nos dice, hablando de las aguas, me dijo también, las aguas que has visto, le dice a Juan el profeta, donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es interesante que son cuatro cosas: pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El número cuatro igual, pero las aguas representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Las aguas, el mar es un lugar lleno de agua, o sea que lo que representa el mar y las aguas o las aguas son muchedumbres, pueblos, naciones, lenguas. Entonces, cuando dice Daniel capítulo 7 que estas bestias salen del mar, es decir, salen de un lugar donde está muy poblado, donde hay gente, muchedumbres. Por eso sabemos que estas bestias nacen y crecen en el viejo mundo en el tiempo en que estamos hablando. Daniel 7:6 dice, y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. O sea, salían, crecían, se desarrollaban en el viejo mundo, un lugar lleno de personas. Punto 3. ¿Qué significa entonces una bestia en lenguaje profético? Es importante también porque mucha gente se asusta cuando estudia sobre bestias y esas cosas porque cree que es como un Godzilla o un monstruo, un King Kong o algo así, pero no. Veremos qué significa una bestia. Recuerde que la misma Biblia es la que nos dice. Entonces dice Daniel 7:3, cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, no eran iguales, eran diferentes las cuatro, subían del mar, de un lugar muy poblado. El versículo 17, Daniel 7, nos dice que estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Ya el mismo capítulo nos dice que son cuatro reyes o cuatro reinos que se levantarán en la tierra. Cuando dice en la tierra es porque van a ser reyes o reinos mundiales, no locales, sino mundiales. Eso mismo lo confirma el versículo 23, cuando dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, un reino mundial. Ahora, si la cuarta bestia es un cuarto reino, la tercera bestia es un tercer reino, la segunda un segundo reino y la primera un primer reino. Eso es lógico. Entonces, una bestia representa un reino que gobierna todo el mundo. Los animales, en este caso, porque cada bestia es parecida a un animal, que vamos a verlo, los animales representan el reino que gobierna y sus características, porque por medio de un animal podemos identificar hasta un país. Por ejemplo, si a usted le presentan la imagen o esta imagen de un elefante y le dicen, ¿qué reino en el mundo podría simbolizar este elefante? Usted no va a decir que China o que Brasil o que Argentina, sino un país de África porque el elefante se reproduce, se desarrolla en países de África, del sur de África. Entonces podríamos decir como tal vez Camerún o un país de estos que están allá en el África, Angola, etcétera, etcétera. Si a usted le presentan un animal como el águila, entonces uno podría decir qué país podemos identificar con el águila. Bueno, probablemente la mayoría podría decir que Estados Unidos, que se identifica con el águila. También México se identifica con un águila. Entonces son países representativos de este animal.
Si usted le presentan un oso panda y le preguntaran qué país ¿podría usted pensar que simboliza este oso panda si lo asemejamos de esta manera? La mayoría de gente que ha leído, que ha estudiado, sabrían que representa a China, porque en China es donde se dan los pandas. En este caso, yo soy de Costa Rica, este es el ave nacional de Costa Rica, entonces podríamos decir este país representa a Costa Rica, porque es el ave nacional de Costa Rica y así sucesivamente. Entonces Daniel 7:3 dice cuatro bestias grandes, cuatro grandes bestias, diferentes la una de la otra, subían del mar. Entonces subían de un lugar muy poblado del viejo mundo o viejo continente. ¿A quién representa cada una de estas bestias? Vamos a ver la primera bestia. Dice el versículo 4. ¿La primera qué? La primera bestia. Dice que era como un león, tenía alas de águila y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Vemos que la primera bestia era como un león, pero tenía alas de águila. Al igual que la estatua del rey Nabucodonosor, que la cabeza simbolizaba a Babilonia, vemos que en este caso, ¿por qué la cabeza simboliza a Babilonia? Porque es el reino en el cual está viviendo Daniel en el momento del sueño. Aquí también. Exactamente también el rey en este momento es Belsasar. El primer reino representa al reino en el que está Daniel, que es Babilonia. Babilonia era caracterizada por los leones también y por las águilas, leones de oro, águilas de oro, leones alados, etcétera, etcétera. Entonces el primer reino un león que representa a Babilonia. Los babilonios gobernaron el mundo desde el año 605 a.C. hasta el año 538 a.C. 67 años en total gobernaron el mundo conocido en ese tiempo. Babilonia, como todos lo sabemos, fue la grande y dorada capital antigua, una de las maravillas del mundo con sus famosos jardines colgantes. En ese tiempo, ya lo dijimos, Nabucodonosor ya estaba muerto y reinaba Nabonido, pero en este momento está su hijo, el hijo de Nabonido, que es Belsasar, como regente en el reino, por eso le dicen el rey Belsasar. Aquí vemos una imagen de lo que eran los jardines colgantes de Babilonia, una de las siete maravillas del mundo. Entonces la primera bestia, Babilonia, ahí vemos el león con alas de águila, el león por su ferocidad, así era Babilonia, unos guerreros feroces, y las alas de águila por la rapidez en que conquistaron el mundo. Igual que la cabeza de oro, el león es el mismo reino de Babilonia. La Biblia, hablando de Babilonia, también lo describe de la misma manera. Vea lo que dice Jeremías 4:7. El león sube de su guarida y el destruidor de gentes ha partido. Dice el león está hablando de Babilonia y lo representa como un león. Dice, salido ha de su asiento para poner tu tierra en soledad. Tus ciudades, hablando de Israel, serán asoladas y sin morador. ¿Por qué? Porque el león salió de su guarida, o sea, Babilonia en este caso. El capítulo 17, 50, versículo 17 dice, ganado descarriados Israel, leones lo abandonaron. El rey de Asiria lo devoró de primero y Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó de postrero, simbolizando a Babilonia con el león. Entonces el león como el rey de las fieras y el águila como la reina de las aves representan adecuadamente el imperio de Babilonia en el apogeo de su gloria. El león se destaca por sus fuerzas, mientras que el águila es famosa por el vigor y el alcance de sus vuelos, la rapidez. Versículo 4. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. ¿Las alas de quién? De león. Le quitaron la rapidez, dice, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Recuerde que el primer rey de Babilonia era Nabucodonosor, que era un rey aguerrido y malo.
Era bastante malo. Sin embargo, si usted se da cuenta y lee la Biblia, el capítulo 4 nos dice que él llegó a aceptar a Dios como el único Dios verdadero después de 7 años que estuvo como animal. Eso dicen que se refiere esta parte cuando dice que le fue dado corazón de hombre. Segundo reino. El segundo reino nos habla de un oso. El oso representa a Medo Persia igual que el pecho de plata representa a Medo Persia. Los medos gobernaron el mundo desde el año 538 antes de Cristo hasta el año 331 antes de Cristo. 207 años en total gobernaron los medo-persas. Se acuerda de Artajerjes, de Asuero, etcétera, etcétera, de Darío, de Ciro el Grande. Daniel 7:5 dice, he aquí que otra segunda bestia, la primera era el león, Babilonia, ahora viene la segunda. ¿Cómo sabemos que la segunda es Medo-Persia? Porque leemos la historia y nos damos cuenta de que el reino que derrotó a Babilonia fueron los Medo-Persas y tomaron el control mundial. He aquí una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el otro. Cuando se alza más de un costado que de otro, es porque los persas llegaron a ser mayores que los medos. Persas mayores, el costado más arriba que el otro. Y dice, tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Esas tres costillas representan tres reinos que no aceptaron la soberanía de los medo-persas y que fueron casi que destruidas por el oso, en este caso por los medo-persas representados por el oso. Y dice, y le fue dicho así, levántate y devora mucha carne. Entonces la segunda bestia, Medo-Persia, desde 538 hasta el año 331 antes de Cristo. Y ahí está el pecho de plata, los brazos y el oso con un costado más alto que el otro, los medos llegando a ser más grandes que los persas y los persas al final con ese nombre, más bien los medos desaparecieron, los persas más grandes, al revés. Aquí vemos las tres costillas en la boca que representan tres reinos que se rebelaron. El imperio medo-persa corresponde a la plata de la imagen del capítulo 2. Como la plata es inferior que el oro, así también en algunos aspectos el oso es inferior al león. Sin embargo, el oso, aunque es inferior, es cruel, es rapaz y se caracteriza, eh, digamos, son características que se le atribuyen a los medo-persas. Ya esto lo dije yo. Vamos a pasarlo. Isaías capítulo 13 versículos 17 y 18 nos dice hablando de Medo-Persia. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos medo-persas, ¿verdad? Que no curarán de la plata. La plata son el metal que los representa a ellos en la estatua. Ni codiciarán el oro, y con arcos tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Por eso es que se le compara con el oso. Las tres costillas son símbolos de tres poderes que se rebelaron. Ellos fueron Lidia, Babilonia y Egipto, y fueron casi destruidos por su rebelión hasta que tuvieron que aceptar el control de los medo-persas. El tercero de los reinos, el leopardo, que representa a Grecia. Igual que en la estatua, el muslo de bronce representa a Grecia. Los griegos gobernaron el mundo desde el año 331 Cristo hasta el año 168 Cristo. 163 años en total. Daniel 7:6 nos dice, después de esto miré y aquí ¿otra qué? Otra bestia, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. El león tenía alas de águila, dos alas de águila. Esta tiene cuatro, pero alas de ave. No dice, no especifica qué tipo de ave, pero tiene cuatro alas. Dice, tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Entonces, aparte de cuatro alas, tenía cuatro cabezas. Esta bestia, como estamos hablando, representa a Grecia, la tercera bestia, que reinó en estos años que está aquí. Aquí usted puede ver una imagen de lo que es esta bestia con cuatro cabezas.
leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas de ave. Las alas simbolizan la velocidad con que Alejandro el Grande llegó a conquistar el mundo en ese tiempo. El leopardo como un animal feroz y carnívoro, notable por la velocidad y la agilidad de sus movimientos. Entonces, aunque el leopardo en sí es un animal veloz, su agilidad natural parece ser inadecuada para describir la asombrosa velocidad de las conquistas de Alejandro el Grande. La visión simbólica representa al animal con alas que se le añadían, no solamente dos, sino cuatro, que denota mucha, o sea, gran velocidad. Entonces vemos que esta llega al poder en el año 331 en la batalla de Arbela, como lo habíamos dicho en el estudio anterior. Con la muerte de Alejandro, luego del año 323, su reino es dividido. Recuerde que lo habíamos hablado en el estudio anterior. Alejandro muere por demasiado licor, por cirrosis. Cuando él está en el lecho de muerte, el hijo de él está muy pequeño, no me acuerdo, creo que tenía 3 o 4 años. No podía heredar el reino. Entonces, los generales de él, Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo, le preguntan quién quedará con el reino, quién quedará gobernando, quién será el jefe. Y él dijo el más fuerte, por lo cual decidieron repartirse el reino entre ellos y no pelear. Esas son las que representan las cuatro cabezas del leopardo. Por eso dice Daniel 7:6, tenía también esta bestia cuatro cabezas. Entonces vemos que Ptolomeo tomó Egipto, de hecho de ahí viene Cleopatra, de los Ptolomeos, Palestina y parte de Siria. Casandro dominaba Macedonia con soberanía nominal sobre Grecia. Lisímaco tenía Tracia y gran parte de Asia Menor. Y Seleuco, de donde vienen los Seleucidas, poseía la mayor parte de lo que había sido el imperio persa, parte de Asia Menor, norte de Siria, Mesopotamia y el oriente. Al final de cuentas, los Ptolomeos y los Seleucos llegaron a quedar y los que gobernaba Casandro y Lisímaco desaparecieron, quedaron en el olvido. Entonces vemos aquí las primeras tres bestias. Babilonia cae a manos de los medo-persas, el oso, y los medo-persas que caen a mano de el leopardo que representa a Grecia. Pero nos dice el versículo siguiente que aparece una bestia indescriptible, una bestia que no puede ser descrita porque no hay ningún animal en la humanidad conocido para ellos que la pueda escribir. Este cuarto reino es Roma, que empieza su gobierno desde el año 168 antes de Cristo en la batalla de Pydna y llega su reinado, su gobierno como Roma imperial, como la Roma de los Césares en el año 476 después de Cristo cuando viene la rebelión de las tribus bárbaras. Daniel 7:7. Después de esto, ¿después de qué? Después de que había visto al león, al oso y al leopardo. O sea, tres reinos, tres poderes. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche. Y aquí que la cuarta bestia. Recuerde que son cuatro bestias nada más. Y la Biblia nos está contando la historia de la humanidad. O sea, que el último imperio mundial que existe es el de Roma. Y eso lo vamos a ver porque es interesante esta historia. Dice la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro. Recuerda que las piedras de hierro simbolizan a Roma. Aquí también dice que tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Vamos a ver aquí una imagen, es solamente una imagen que una persona hizo sobre esta bestia, una bestia indescriptible, aquí lo están describiendo, pero nosotros realmente no podemos saber cómo era esta bestia. Lo que sí sabemos es que era una bestia terrible, que era una bestia terrorífica, que daba miedo y que tenía en su cabeza 10 cuernos. Entonces vemos aquí la bestia, aquí la pintan como un tiranosaurio y es lo mismo que los pies de la estatua que eran pies de hierro.
Daniel 7:7 nos dice, importante, tenía 10 cuernos. Los 10 cuernos de esa bestia son muy importantes. Estos 10 cuernos representan, igual que los dedos de la estatua, los 10 dedos de los pies, representan las tribus bárbaras. Entonces, ¿qué significa un cuerno en profecía? Porque yo estoy diciendo que representan reinos, en este caso, las tribus. Daniel 7:24 nos dice, los 10 cuernos significan que de aquel reino, o sea, de Roma, se levantarán 10 reyes. Recuerde que la bestia representa a Roma. Ahora, estos 10 cuernos no están afuera de Roma, están en la cabeza de la bestia, o sea, son parte de Roma. Son reinos que están dentro de Roma, pero que se rebelan contra Roma. Entonces dice, significa que de aquel reino, o sea, de Roma, se levantarán 10 reyes. Un cuerno entonces significa un reino, pero un reino local, no un reino mundial. Una bestia significa un reino mundial, un cuerno es un reino local. Lo que en la actualidad sería un país. Los 10 cuernos de Roma dividida, las 10 tribus bárbaras comenzaron a rebelarse o se rebelaron en el año 476, donde Roma tuvo que lidiar con esas tribus bárbaras de dentro, era como una forma de guerrillas, algo así. No era un reino que iban a atacar, sino que de mismo adentro de Roma venía esta guerra. Usted tal vez ha visto alguna o leído de historias sobre esto, de los hunos, los vándalos, los ostrogodos. Los érulos, los francos, los huevos, los alamanes, etcétera, etcétera. El último de ellos fue derrocado en el año 538, más bien destruido. Por eso damos la fecha del 476 después de Cristo hasta el 538 después de Cristo. Entonces aquí vemos la lista de estos reinos. Alamanes, ya la habíamos leído la vez anterior, ahí usted la puede ver, no la vamos a leer para poder no eh, perjudicar mucho la garganta. Daniel 7:8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, o sea, lo que veía Daniel, a lo que le puso interés en ese momento era a los cuernos. Estaba viendo los cuernos de la bestia. Y dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí, otro cuerno salía entre ellos. Eran 10 cuernos, pero entre los 10 cuernos salía otro cuerno. Y delante de ese cuerno que salía, fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. O sea que ese cuerno, para poder salir, tuvo que arrancar a 3 cuernos. 3 cuernos desaparecieron, fueron destruidos. Y los cuernos representan reinos en este caso, que son las tribus bárbaras en este caso, que vimos los nombres ahí, suevos, francos, alamanes, etcétera, etcétera. Lo que hoy es España, Francia, Alemania, Suiza, etcétera, etcétera. Entonces, de estos 10 poderes que ya los vimos en la presentación anterior, en mayúscula ponemos a los cérulos, los vándalos y los ostrogodos, porque según la historia fueron reinos que existieron en ese tiempo que se rebelaron contra Roma, contra los Césares o contra el César en ese momento y fueron destruidos. Pero fueron destruidos por el cuerno pequeño. Es importante que el cuerno pequeño es el que los saca, los quita. Este cuerno pequeño también sale de Roma y eso es importante. No es un poder fuera de Roma, sino que también sale de Roma. Y esto es importante porque eso no lo decía el sueño de la estatua, pero ahora lo estamos viendo porque es muy importante. Daniel 7:8 nos dice, he aquí que este cuerno, ¿cuál cuerno? El cuerno que salió, que se le llama también el cuerno pequeño. Este cuerno dice, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Diferencia. Los demás cuernos, los 10 cuernos, eran cuernos, o sea, poderes políticos, reinos locales. Pero este cuerno no era un reino o un cuerno normal, sino que era un cuerno que tenía ojos y que tenía boca. Y con la boca hablaba grandes cosas. Esas grandes cosas son blasfemias. Ahora, ¿qué parte del cuerpo humano tiene boca y tiene ojos? ¿Qué parte? La única parte es la cabeza. Entonces, con esto podemos ver que que este cuerno es un cuerno cabeza. O sea, es un poder político,
pero también tiene características de una cabeza. Para eso hay que saber qué representa la cabeza en la Biblia. Entonces vamos avanzando. La cuarta bestia, Roma. Aquí vemos una bestia terrible, feroz, con 10 cuernos, pero cuando sale el cuerno pequeño, destruye 3 de estos. El cuerno pequeño representa a Roma eclesiástica, la Roma papal, la Roma de los papas. La bestia representa a la Roma de los Césares, a la Roma imperial en este caso. Recuerde que la Roma imperial en este caso, vamos a ver cómo explicamos. Babilonia, Medo-Persia y Grecia eran poderes como los reinos normales. Cuando moría el rey, el hijo era el rey del rey. Ese era el que quedaba de rey, el siguiente rey. En Roma era diferente. Roma se veía por un senado. El senado era el que elegía al nuevo emperador. Ahí no se le llamaba rey, se le llamaba emperador o el nuevo César. Era dirigida por los emperadores, más bien por los senadores. Hubieron muchos senadores muy famosos que escribieron poemas, libros y leyes y muchas cosas. Entre ellos Cicerón, uno de ellos, y más de ellos, hubieron muchos, igual que muchos emperadores famosos por sus malos cosas que hicieron y por las buenas cosas que hicieron, porque hicieron carreteras, puentes, bueno, muchas cosas. No solamente cosas malas hizo Roma, Roma hizo muchas cosas pero muy buenas. Ahora, después de Roma, viene la Roma eclesiástica papal, que igual que Roma imperial, de la misma manera, elige al sucesor del rey, del emperador, en este caso del papa, de una manera como lo hacía la Roma imperial. Ellos lo hacían por senado, la Iglesia Católica Apostólica Romana la hace por medio de los obispos que se reúnen en un lugar allá en la Basílica de San Pedro. Se encierran y cuando sale humo blanco es porque ya eligieron al nuevo papa. Así también pasaba en Roma imperial. Cuando ellos elegían nuevo César, también salía humo blanco, usted lo puede ver en la historia. Entonces se rige de la misma manera. Pero el cuerno pequeño, que es Roma papal, o la Iglesia Católica Apostólica y Romana, comienza su reinado porque es un reino también, pero un reino eclesiástico. Desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798 después de Cristo. Esto lo vamos a ir viendo en la historia para que usted vaya viendo porque falta mucha historia que contar todavía. Entonces es interesante esa historia porque mientras los césares gobernaban por la fuerza, por el ejército, Roma papal o la Roma eclesiástica gobernaba imponiendo la fe en los feligreses. La gente se iba por la fe, porque ellos creían en este poder. Entonces vemos ahí el cuerno pequeño que sale, que tiene boca, que habla grandes cosas, blasfemias en este caso, y tiene ojos como de hombre, y ahí solamente quedan 7 cuernos porque los otros 3 cuernos, que son reinos, fueron destruidos hasta el año 538. Recuerde que dijimos que eran los cérulos, los vándalos y los ostrogodos. Los cuernos o poderes arrianos que creían diferente a lo que creía el Imperio Romano. Los demás cuernos, alamanes, francos, todos ellos habían aceptado el catolicismo en el tiempo de los Césares, cuando existía todo esto. Habían aceptado el catolicismo. Pero estos 3 cuernos se habían revelado porque había un obispo que se llamaba Arrio que creía que Jesucristo había sido engendrado y que no creía en la Trinidad Católica, entonces esas cosas hicieron que la Iglesia Católica los eliminara. Hizo todo lo posible, reunió ejércitos y todo para poder eliminar completamente a estas personas y también al creador de esta enseñanza, de esta creencia, que era el obispo Arrio. Entonces vemos ya el tiempo en que reina Roma. ¿Qué representa entonces una cabeza en profecía? Porque recordemos que el cuerno pequeño es cuerno, pero también es cabeza porque tiene ojos y tiene boca. Apocalipsis 13:3, hablando de Roma, de Roma eclesiástica, nos dice, una de sus cabezas de la bestia de Apocalipsis 13 parecía herida de muerte. Esa herida de muerte fue la herida que se le propinó
a Roma papal en el año 1798. Eso vamos a hablar después. Pero dice su herida mortal fue sanada. Ahora, la cabeza, herida de muerte, es el poder eclesiástico católico. Entonces, eso quiere decir que la cabeza representa ese poder eclesiástico. Entonces, por tanto, una cabeza representa un poder religioso. El cuerno, un poder político, la cabeza, poder religioso. El cuerno, cabeza, que es el cuerno pequeño, que era pequeño al principio, pero que creció y se hizo más grande, ese cuerno es un poder político religioso. Político religioso. Después vamos a hablar más sobre esto. Este cuerno tiene ojos y boca, que son partes de una cabeza. Por tanto, tiene poder político religioso. El cuerno igual poder político, la cabeza poder religioso. Notemos que es el cuerno cabeza el que hace o el que habla grandes cosas y no la cuarta bestia. No es la cuarta bestia, sino el cuerno cabeza que sale de la cabeza de la cuarta bestia, o sea, de dentro del poder romano. Martín Lutero, hablando de este cuerno pequeño que es Roma, dice, vea lo que dice Martín Lutero, o lo que dijo. He aquí que otro cuerno, uno pequeño, crecía entre ellos, entre los 10 cuernos. Ese es el dominio papal surgiendo entre el Imperio Romano. Ya Martín Lutero hace más de 500 años, un poco más, ya había afirmado de que el dominio papal era ese cuerno pequeño, lo mismo que estamos viendo usted y yo ahorita. Daniel 7:8 dice, delante de él fueron arrancados 3 cuernos. ¿Delante de quién? Del cuerno pequeño que es la Roma papal. Fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Recuerda que dijimos los éruros, los vándalos y los ostrogodos. Entonces, tenemos las 4 veces de Daniel 7. Babilonia, Medo, Persia, Grecia y Roma. Babilonia, aquí están las fechas en que se fueron levantando. No las voy a repetir porque ya las dije, pero usted las puede ver ahí y puede ponerle pausa al video y puede escribirla si quiere también. Puntos importantes. La cuarta bestia representa al gobierno de Roma, de donde más tarde surge el papado, o sea, la Iglesia Católica. No las personas católicas, sino el poder eclesiástico católico. Eso surge de Roma. Punto 2. El papado no está representado por la cuarta bestia de Daniel 7, sino por el cuerno que salió de entre los 10 cuernos de la cuarta bestia. Punto 3. El papado no es la cuarta bestia, aunque surgió de la cuarta bestia como el cuerno pequeño, pero no como una bestia. Punto 4. La cuarta bestia tiene 3 fases. La primera fase, la fase de Roma imperial, que es la bestia, la cuarta bestia esta que vimos. Primero tiene la fase de la Roma imperial o Roma pagana, la Roma de los Césares, donde no había cuerno pequeño. Después salen los 10 cuernos y después sale el cuerno pequeño. Al principio no tenía 10 cuernos ni tenía cuerno pequeño. Eso va saliendo conforme van pasando los años. Entonces, la Roma imperial es la Roma que existe desde el año 168 antes de Cristo, cuando en la batalla de Arbelas vence a los griegos y dura hasta el año 476 después de Cristo, cuando viene la rebelión de las tribus arrianas o las tribus bárbaras. La segunda fase, la fase de los 10 cuernos, donde no había un poder mundial, sino que el mundo estaba dividido en reinos. Eso es lo que acabo de decir. Esa fase, voy a volverme un momento, es desde el año 476 hasta el año 538 después de Cristo, donde son vencidos el último de los 3 cuernos, o sea, los óstrogodos. Primero fueron vencidos los cérulos, después los vándalos y después los ostrogodos. Esto lo vamos a ver con más fechas y más cosas para que no se pierda el video que vamos a titular ¿Quién es el cuerno pequeño? Tercera fase, la fase de la Roma papal o Roma eclesiástica, donde el cuerno pequeño es el centro de la profecía. Este cuerno pequeño ejerce el poder desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798 después de Cristo, 1260 años en total. Aquí es donde la profecía nos dice, Daniel 7:25, hablando del cuerno pequeño dice, vea lo que dice. Una profecía escrita 600 años antes de que existiera Roma, de que existiera Grecia,
de que existiera el poder católico, apostólico y romano y estas cosas. Dice, hablará palabras contra el Altísimo. Una de las cosas que caracteriza al cuerno pequeño que tiene ojos y boca es que va a hablar palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo perseguirá y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Eso no lo vamos a ver ahorita por el tiempo, pero cuando veamos el tema, ¿quién es el cuerno pequeño? Vamos a ver estas características. Daniel 7:28 nos dice, aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Así termina el sueño. Nos queda por definir quién es el cuerno pequeño ya con características, con historia, con escritos para que usted pueda ver por usted mismo quién es el cuerno pequeño. Yo le estoy diciendo que es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ya se lo adelanté, pero confirmémoslo con el próximo estudio, quién es el cuerno pequeño. Termino con esta, este comentario que está en Testimonios para los Ministros, página 112. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios. Especialmente Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes en la historia de nuestra obra. La luz que Daniel recibió de Dios fue especialmente para estos postreros días. Las profecías de Daniel y Apocalipsis, hermanos, son para los días en que estamos viviendo. Fueron escritas 600 años antes de Jesucristo. 600 años antes. Se hace muchísimo, 2600 años más o menos. Sin embargo, están contando la historia de los tiempos en que estamos para que usted y yo estemos apercibidos, que estemos prevenidos y que podamos saber lo que va a acontecer. Con estas palabras, nos despedimos esperando que nos puedan acompañar en el próximo tema, ¿quién es el cuerno pequeño? Que Dios le pueda bendecir.